Hola, hola. Esto no va sobre mi estudio diario de lo que suelo leer de la Biblia ni nada de eso. Es que estaba hablando con un hermano y me estaba preguntando si yo soy cesacionista o continuista. O sea, si creo que los dones cesaron o que los dones continúan. Entonces, le decía, yo soy soberanista. Soberanista, claro. Yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo que encasillar a Dios, un Dios tan grande, encasillarlo en esto, o sea, en lo que yo pienso, sus pensamientos son mucho más altos que los míos. Yo creo que encasillar a Dios en esto, eh, eres de estos o de estos, yo creo que es lo más erróneo que podíamos hacer, ¿no? Entonces yo decía, soy soberanista. Yo creo que Dios es soberano, que Dios puede hacer milagros, que Dios incluso reparte dones en la iglesia para edificación de la iglesia. Creo en el orden, creo en una iglesia con orden. Eh, y si tuviera que ponerme en algún extremo por, porque hubiese puntos de vista, digamos, extremistas y me tuviese que decantar en alguno, eh, preferiría incluso ser cesacionista, o sea, que continuista cuando ciertos moveres se llevan al extremo siendo totalmente carnalidades. Hay muchísimos engañadores, muchísima gente que si ungimos una piedra, que si esto, que si lo otro. Cosas por ahí que no debemos dejarnos llevar de emociones, de ese tipo de fluires, ¿no? Entonces, claro, hablábamos también de este versículo, ¿no? Y se lo iba a hablarlo con él, pero digo, voy a hacer un vídeo. Mm, Perdón. Digo, voy a hacer un vídeo y, y creo que mejor lo explico por si a alguien le aprovecha. Estábamos hablando de que la mucha palabra mata, ¿no? Y el espíritu da vida, ¿no? Entonces, es cierto que la mucha palabra mata, el espíritu da vida, pero que la palabra nos dice que en su ley meditaremos de día y de noche, que este libro nunca se apartará de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón, eh, que lumbre, lámpara es a mis pies su camino, su palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Entonces, el meditar en su palabra, es que el meditar en su palabra es la que nos da la vida, que siempre se me viene esa canción de, pero hay una palabra que es la que te da la vida, su palabra te renueva, te llena de alegría, su palabra es como espada que cuida de ti, la última palabra es tuya. Cuando siento que me hundo, tus manos me acarician. Bueno, ya está. Que se me viene esa canción siempre, que pienso en su palabra o tantas como hay. Pero esta es que se me... Su palabra nos da la vida, su palabra. Todo fue hecho por su palabra y su palabra permanecerá hasta el fin. O sea, su palabra nunca dejará de ser. La tierra pasará, todo pasará menos su palabra. Entonces, es cierto que hay ciertos grupos que desprecian el conocimiento y la palabra dice que a los que desprecian el conocimiento aborrece Dios y aún no se acordará ni de sus hijos. O sea, es a tener en cuenta, ¿no? Entonces digo, vamos a leer este capítulo, el de la palabra que matan. Digo, vamos a leer el capítulo porque no me gusta solo quedarme con ese versículo, ¿no? Uy. Y más cuando yo veo que en la palabra tantas veces no se nos dice
en este libro meditaremos de día y de noche, que no se apartará de nuestra boca, que tal, ¿no? Porque el estar meditando en su palabra es lo que nos da la vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay vida. Y si hay espíritu sin palabra, van de la mano. El reconocer al Señor, que su espíritu venga a nosotros y que su palabra nos enamore. Porque a través de esta palabra no vamos a ser engañados. Él nos dejó su palabra. Su palabra completamente es inspirada, como soplada por Dios. No podemos desecharla. No podemos tenerla como menos que nada. Dios es grande. Que su espíritu habite en nosotros. Lo más inmenso. Pero su palabra es su corazón abierto. Si no amamos su palabra, no podemos decir que tenemos a un Dios vivo en nosotros, sino que movemos de sentimiento. Entonces, vamos a leer capítulo 3 de 2 de Corintios entero a ver qué dice. Dice, ministros del nuevo pacto. La luz no sé yo si me ayuda mucho. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Haremos cartas para recomendar. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Testimonio somos de Cristo. Amén. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a seguir leyendo y a ver a qué se refiere verdaderamente, ¿no? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Gracias, Señor, porque nos justificaste. Gracias al Señor, gracias a su Espíritu Santo, que pudo venir sobre nosotros a través de su cruz, a través de su perdón. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. En aquellas tablas estaba la ley. En aquellas tablas estaba la ley. El hombre andaba sin ley si Dios no decía así, 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 así y así.
Dios puso la ley para que el hombre pudiera, para que el pecado sea manifiesto de que es pecado, para que el hombre pudiera andar conforme a Dios agrada. El hombre por sí mismo no puede cumplirla. Tuvo que venir Jesús. Pero eso no quiere decir que no vayamos a amar su palabra al completo, por todo lo que Él ha hecho, por quien Él es. Porque todo, hasta la última coma de lo que Él ha hecho y dicho, lo refleja a Él. Su carácter, su gloria, su fuerza, su misericordia, su todo. Entonces, esta palabra nunca me va a matar, me va a dar vida. La mucha palabra mata, o sea, la palabra mata, ¿por qué? La palabra mata, ¿dónde era que lo ponía? Bueno, total, que la palabra mata, pero la palabra mata porque aquella ley, no porque la palabra de Dios mate, el tanto estudiar, hay que ser más espirituales y menos, sino que, uy, hay moscas por aquí, sino que la ley, la paga del pecado es muerte. Y si tuviéramos que vivir por la ley, por esos, digamos, fariseos, ¿no? Que ellos estaban así, ¿no? Así, y así. La palabra mata. ¿Por qué? Porque por ti mismo no podrías cumplir nada. Nada. No serías salvo, no serías justo, no serías nada. Si por la palabra quisieras cumplir y vivir por ella, no podrías cumplir nada. Si no fuera porque Jesucristo vino a morir por nosotros y Él puso su vida, nos dio de su Espíritu, nos santifica y nos va perfeccionando hasta el fin. Y nos hace permanecer en Él. Si no fuera por Él, no tendríamos vida. ¿Se entiende la diferencia? De que no es que su palabra, estudiar, tengo un montón de libros, un montón de cosas que estudiar nos vaya a matar, no. Mientras más estudiamos de la palabra, más nos enamoramos de Dios, más escudriñamos, porque la Biblia dice que escudriñemos las escrituras. Mientras más escudriñas, más te enamoras, más te enganchas, más te llena, más todo. Esa es la diferencia, de que hay grupos, esta persona con la que hablo obviamente no es que sea una persona que apoye ese tipo de cosas, no, pero es verdad que este versículo, esta parte le gusta mucho a ese tipo de gente que apoya el solo vivir de experiencia. Y sí, el Espíritu nos vivifica, pero nos guía en su palabra. Y ahí es donde, yo no sé, pero yo creo que no hay deleite más grande que su palabra, que el Espíritu Santo guiándonos a través de estas letras. Yo creo que es que no hay cosa más grande, ni tesoro mejor escondido para desglosar. Yo estoy estudiando nutrición y dietética, ahora mismo lo tengo un poco parado, pero lo tengo que reanudar. Yo qué sé, esa palabra, por la mucha palabra ahí, pues sí me va a matar. Pero es que no se refiere a que el mucho leer, sino es que la palabra del antiguo pacto no podíamos cumplirla. Había que matar, que si el carnero, que si el becerro, que si... Mas ahora somos cartas leídas por aquel que nos amó, que nos selló con su espíritu, que obviamente sí tenemos al espíritu, si hemos creído en él, y lo hemos reconocido como Señor y Salvador, y hemos nacido de nuevo.
realmente al espíritu sí que se le siente, está la mosca paseándose. Al espíritu sí que se le siente, y sí que, pero es ese deleite en él. Y Dios obra como quiere, cuándo, dónde y por qué quiere. Por eso yo decía, yo soy soberanista. Yo creo que Dios es soberano. Yo creo que Dios puede sanar a alguien si a Él le place. Yo creo que Dios puede salvar a alguien incluso si alguien no le ha hablado. Porque a mí no me hablaron y me entró un deseo muy fuerte de leer la Biblia. ¿Y eso quién lo hace? Obviamente lo hace Dios. Pero eso no quiere decir que una cosa deseche a la otra, sino que van de la mano. Gracias y paz.